directora de América Latina y el Caribe, es para mí un gusto participar de estas sesiones de capacitación que vamos a dar. En este caso, me ha tocado comentarles sobre el Acuerdo de Complementación Económica, el ACE 75, que es un acuerdo que el Ecuador lo tiene firmado sería entre Ecuador y Chile. Me esperan un momentito, voy a compartir la presentación. Bueno, en lo que se refiere al Acuerdo de Integración Comercial entre Chile y Ecuador, que es conocido como el ACE número 75, nos vamos a referir específicamente en esta presentación a estos 4 contenidos. Primero vamos a hacer una revisión del intercambio comercial que tiene Ecuador y Chile. Luego, los procesos de negociación previos que se fueron dando para poder llegar al ACE 75. Finalmente, revisaremos lo que se refiere a las disciplinas negociadas dentro de la 75 y cuáles han sido los principales logros que se ha obtenido por cada una de las disciplinas. En relación con el punto 1, que es un intercambio comercial entre Chile y Ecuador, debemos señalar que Chile es nuestro octavo socio comercial, en donde las exportaciones no petroleras principalmente han sido crecientes, como podemos ver en este caso, las cuales se han mantenido, por ejemplo, entre enero y diciembre de 2023 en 387 millones, caso similar en el año 2022, que fue de 383. Por el otro lado, en las importaciones no petroleras, podemos ver que estas se han mantenido en los últimos años, de el 2022 al 2023, han pasado de 540 a 539. En lo que se refiere a la balanza comercial total en el año 2023, esta fue superavitaria para el Ecuador con 438 millones, a pesar de que nuestra balanza no petrolera fue deficitaria en el 2022 con 157 millones y para el 2023 con 152 millones. ¿Cuáles son los principales productos de exportación que se han dado en este caso para el Ecuador? Bueno, banano, el cual ha tenido un crecimiento de una variación anual de 16.9%. También tenemos que señalar que están los enlatados de pesca, camarón y otros productos. ¿Cuáles son estos otros productos que se han exportado principalmente? Se refieren a flores naturales, plátano, manufacturas de cuero, plástico, caucho, vehículos y sus partes, elaborados de cacao, piñas y otras manufacturas de metales. Como podemos ver en el caso del camarón, también se ha producido un incremento en el último año del 7.8% y en los otros productos que les había mencionado, esta variación anual se ha dado en el 2.7%. Para el caso de los productos principales que se importan como productos no petroleros, tenemos que señalar, por ejemplo, las preparaciones alimenticias, que si bien han tenido un incremento del 4.1%, y también de las medicinas, que se han incrementado en el 10%. En lo que se refiere a manzanas, peras, membrillos y otros productos, más bien han tenido un decremento de las importaciones. ¿Cuáles estarían y se podría señalar como principales productos de importación no petrolera? Estarían los abonos, otras frutas, alambrón, papel o cartón, harinas y elaborados de otro tipo de cereales, harinas de pescado, crustáceos, etc. Nos vamos a referir también a la inversión extranjera directa que nosotros como Ecuador recibimos de Chile. Y en este caso podemos mencionar que esta ha sido creciente. Para el Ecuador, Chile es el segundo país inversor. ¿Y cuáles son los principales productos que se pueden señalar como inversiones que Chile ha realizado? En este caso son servicios prestados a empresas con 35.38 millones, la explotación de minas y canteras que se han registrado por 28.19 millones y en transporte, almacenamiento y comunicaciones por 5.9 millones. De allí la importancia de la inversión chilena en el Ecuador. Posteriormente, para poder entrar a la composición que tiene el ACE 75, los procesos de negociación que se han venido dando con Chile son bastante antiguos, de tal manera que en el año de 1995 ya entró en vigencia un acuerdo de complementación económica que se conoce como el ACE número 32. En el 2010, después de varias negociaciones que se dieron para poder profundizarlo, entra en vigor ya el ACE número 65 y el Acuerdo de Asociación Estratégica.
Después del incremento y la necesidad de seguir avanzando en esto, se da el quinto Consejo Interministerial Binacional para el lanzamiento de las negociaciones y una profundización del ACE número 65, de tal manera que en el 2020 ya se logra suscribir este acuerdo de integración económica conocido como el ACE 75, el cual entra en vigor en el 2022. Del 2019 se contaba el ACE 65 con 16 capítulos. Sin embargo, ya con la profundización se lograron negociar 24 capítulos en los cuales se incorporaron otro tipo de disciplinas. ¿Cuáles son los objetivos que tiene el ACE 75 y de ahí su importancia? Es que estos han permitido garantizar el acceso preferencial de los productos ecuatorianos a Chile y viceversa, también tener normas y reglas claras para el comercio de bienes y servicios, generando por lo tanto una previsibilidad de las inversiones. También, por otro lado, otro de los objetivos es promover el comercio de los servicios en sus diferentes modos de suministros, abordar con un régimen de origen que permita un acceso real de los productos al mercado chileno y en su defecto de Chile para Ecuador, establecer mecanismos ya de defensa comercial que puedan resolver eventuales diferencias comerciales de acuerdo ya a los ámbitos y haciendo una mejora ya con lo establecido por la Organización Mundial de Comercio, promover la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual y buscar una liberalización, pero que ésta no afecte, no se vea afectada por prácticas anticompetitivas. Estos son los principales objetivos que se enmarcan dentro del ACE 75, entre otros que se podrían mencionar. ¿Cuáles son las disciplinas negociadas? Les comentaba que en el AC 65 teníamos 16 capítulos y posteriormente con el AC 75 se incorporaron nuevas materias y se modernizó otras antiguas. Las materias modernizadas que se negociaron son en acceso a mercados, reglas de origen, facilitación de comercio, defensa comercial, buenas prácticas regulatorias, comercio de servicios, compras públicas, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, cooperación económica y comercial, comercio electrónico, solución de controversias. Y también ya se incorporan nuevas materias que son de interés, como el caso de comercio y género, un tema de pequeñas y medianas empresas, pymes, el comercio y medio ambiente, comercio y asuntos laborales, cadenas regionales y globales de valor y políticas de competencia. Dentro de cada una de ellas y cuáles fueron los logros que se fueron obteniendo en cada una de estas disciplinas, hemos señalado más bien los principales, a pesar de que sí se incorporan otros. Los principales, por ejemplo, en el caso de acceso a mercados, es que se obtuvo un acceso unilateral de arroz y maíz con un periodo de desgravación máximo de 5 años. Por otro lado, también está un acceso inmediato del sector de oleaginosas con el arancel cero. Sin embargo, como es de esperarse también para provocar un acceso, pero no dejar de lado la protección también a ciertos tipos de productos o productos sensibles. Hay exclusiones para el caso de leche y derivados, lácteos, arroz y maíz con ciertos derivados y el azúcar. Y también se estableció unos cupos de importación como son para carne porcina, para el tema de aves, avícolas, queso maduro y alimentos para mascotas, considerados en su momento cuando se negoció el AC 75 como productos sensibles para el caso del Ecuador. En el caso de las reglas de origen, y que es importante señalar el tema de las reglas de origen, es que la misma se negoció un tema de acumulación de origen de materiales originarios provenientes de Bolivia, de Colombia y de Perú, de tal manera que esto pueda beneficiar en la acumulación y verse beneficiados obviamente de unas reducciones o preferencias arancelarias que se puedan dar. Y por otro lado, también se incorporó el tema de la certificación de origen electrónica que se lo estaría negociando ya para su implementación. En el tema de facilitación al comercio, podemos señalar que hay un tema de promoción o una implementación de fortalecimiento de los programas de operadores económicos autorizados. Ustedes pueden ver que incluso a través del Servicio Nacional de Aduanas se está incorporando y fomentando la implementación de este tipo de programas de tal manera que puedan incorporarse un mayor número de operadores económicos autorizados. Y también en este capítulo se abordó el tema de la cooperación para simplificación y modernización de procedimientos, tanto aduaneros y administrativos, de tal manera que con esto se permitió fortalecer ya el acuerdo de facilitación al comercio
de la Organización Mundial del Comercio. En el capítulo de obstáculos técnicos al comercio, lo que se incorporó y es importante resaltar es la inclusión de un anexo en relación con los productos originarios, ecológicos o biológicos, de tal manera que el Ecuador pueda verse beneficiado en estos temas y en las regulaciones que están establecidas para el efecto a través de la certificación de los mismos. Para el caso de medidas sanitarias y fitosanitarias, más bien se han dado un tema de equivalencias mediante la certificación, es decir, un reconocimiento inmediato y también no interrumpir el comercio mediante una reevaluación del riesgo. Y la cooperación, obviamente, económica que se tiene que dar y las consultas técnicas establecidas tanto en el Comité de Medidas Sanitarias como en el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio, de tal manera que estas no se vuelvan restrictivas al comercio entre los dos países. En el capítulo de pequeñas y medianas empresas podemos señalar que existe una incorporación ya de los actores de la economía popular y solidaria. En otros de los capítulos y señalando únicamente los puntos esenciales, en el caso de defensa comercial, se hizo una actualización de la norma sobre la defensa comercial bilateral, incorporando obviamente las disciplinas actualizadas que tenía la Organización Mundial del Comercio. Cuando nos referimos a buenas prácticas regulatorias, nos estamos refiriendo más bien a un tema de que las autoridades reguladoras competentes tengan que realizar un análisis de impacto regulatorio. Todos conocemos que a través de la presidencia del Ecuador se ha dispuesto a las instituciones que tengan que realizar un análisis de impacto regulatorio previo a la emisión de las mismas, de tal manera que esto pueda generar una previsibilidad para todos los operadores dentro de las diferentes disciplinas. Entonces, como parte de este acuerdo, también ya se encuentra la negociación de buenas prácticas regulatorias, que fue importante en el desarrollo de previsión y sobre todo la participación que tiene el sector privado antes de la emisión de una normativa. En lo que se refiere a las telecomunicaciones, se incorporó también que esta rige para todos los prestadores de servicios de telecomunicaciones y se logró una reserva para que los servicios de telecomunicaciones no sean de manera transfronteriza. En lo que se refiere al tema de comercio electrónico, se incluyeron temáticas de derechos de autor, inclusión de excepción a firma electrónica, transferencia transfronteriza de información. Cuando se abordó dentro del capítulo de contratación pública, también esta incorpora que aplica solamente a entidades, mercancías y servicios que han sido enlistadas por ambas partes, es decir, no va más allá del listado que se acordó, de tal manera que también el acuerdo no se aplica a contrataciones cuyo valor estén por debajo de los umbrales establecidos en el acuerdo. En el capítulo de competencia, se determinó que este no aplicará un mecanismo de solución de diferencias, por lo que las partes celebrarán consultas cuando consideren necesarias. Para el tema de servicios, los logros que se podrían generar a nivel de la disciplina es que se incorporó dentro del ámbito de aplicación medidas para regular la entrada o permanencia temporal de las personas y se incorporó también una cláusula de trato nacional en materia de servicios, de tal manera que con ello se facilita incluso la prestación de los servicios profesionales del Ecuador en cualquiera de los servicios que sean requeridos por Chile. Dentro del capítulo de comercio y medio ambiente se dejó sentado el derecho soberano de cada parte para establecer ya sus propios niveles de protección ambiental interna, lo cual es importante considerando que el momento que se establezca o se modifique una legislación y política ambiental quedaría bajo la potestad también de las regulaciones internas. Y después de esto me voy a referir específicamente a los temas de comercio y género y de las cadenas globales de valor. ¿Y por qué comercio y género? Porque si bien están incorporados dentro de los capítulos dentro de los capítulos como parte del AC 75, estos lo que propiciaron es que las políticas de comercio y de igualdad de la mujer se apoyen mutuamente, de tal manera que con eso logremos una inclusión de la mujer dentro del comercio, impulsar el crecimiento sostenido del país. Este se relaciona mucho también con la incorporación de la mujer como parte de las pequeñas y medianas empresas que vienen a ser en este caso generadores de valor y con eso promover y desarrollar a nivel bilateral cooperación y asistencia técnica para que la mujer pueda tener una mayor inserción en los temas del comercio y por lo tanto en la economía. Y en este caso se ha hecho un trabajo conjunto
con Chile, ya que se lo está preparando y lo estamos trabajando de manera coordinada, es que tenemos un plan de trabajo para la implementación de este acuerdo que lo vamos actualizando e incorporando, y ya con ello se han realizado ciertas acciones. Por ejemplo, se han ejecutado actividades de cooperación para mejorar ciertas condiciones de la mujer, de tal manera que por eso es que incluso aquí en el Ecuador, y podemos ver que se ha hecho un trabajo conjunto para la emisión del sello violeta, el cual emite también ciertos beneficios para la incorporación e igualdad de la mujer, basado en, ¿qué? En la ley orgánica para impulsar el tema de la economía violeta. También se ha compartido métodos y procedimientos para recopilar y analizar datos desagregados por sexo relacionados en temas de comercio. Ha habido una capacitación por parte de Chile a instituciones como la SENA, el INEC, Banco Central, Servicio de Rentas Internas, Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y el Ministerio de la Producción, con la finalidad de que podamos emitir una estadística que sea más detallada, en la que se pueda mostrar incluso este desarrollo y la participación de la mujer dentro del comercio y, por lo tanto, su participación dentro de la economía nacional. Y en el marco de las reuniones de la PEP entre Chile y Ecuador, se firmó una declaración conjunta reconociendo el trabajo que han venido haciendo los dos países y el compromiso que tenemos para trabajar en los diferentes foros internacionales, y con eso poder ir marcando más aún el tema de las políticas de comercio e igualdad de la mujer. En lo referente al capítulo de cadenas globales de valor, más bien lo que se ha generado es mecanismos de cooperación con la finalidad de impulsar oportunidades de integración de los sectores productivos a través de encadenamientos, fortaleciendo con ello el intercambio comercial regional y un acceso que sea mucho más fácil. Es importante resaltar más bien aquí la participación que tienen las MIPYMES y, por lo tanto, también la incorporación de los emprendedores dentro de la estructura productiva. Pues, aquí les he puesto el link que tiene la Subsecretaría Regional de Chile, en donde ya se incorporan, por parte del Ecuador, se ha incorporado un listado de 24 proyectos, donde se pueden revisar a través de fichas el detalle de cada uno de ellos, y, por lo tanto, cuáles son los temas principales en donde se han desarrollado estos proyectos. Se han incorporado para el tema de manufacturas de plástico, suplementos nutricionales, cacao y derivados, pulpas de frutas, extractos y polvos, harina de plátano, frutas tropicales, nutracéuticos, en donde se detalla la oferta que tendría un catálogo que tiene en este caso el Ecuador, para que puedan ser de interés, en este caso, algunos inversionistas que podrían existir en el caso de Chile, y que estén interesados en incorporar dentro de las materias primas o dentro de sus insumos alguno de estos productos. Y en esto podemos mencionar algunos casos de éxito que ya se han desarrollado, por ejemplo, con la empresa de Camari, con Andes Quincuna, con Delito Industrial, La Pradera, con Agua Nutrition, que ya se han desarrollado parte de estos proyectos y se han incorporado dentro de la cadena de valor. Actualmente se está manejando ya una nueva convocatoria en donde las 5 empresas igual han desarrollado el interés para poder formar parte de esta nueva convocatoria, y más bien lo que les invitamos es al resto de empresas que se encuentren presentes a formar parte de esta iniciativa, incorporarse dentro de este catálogo, y con eso poder promocionarse de manera general también, e incorporarse como parte de estas cadenas globales de valor. Con eso sería todo mi presentación. Muchísimas gracias, y me encuentro abierta para las preguntas que se generen en lo posterior. Bueno, Janet, muchas gracias, muy clara la exposición. Les recordamos a todos, pueden ir enviando por el chat las dudas y consultas que le vayan surgiendo para cada uno de los oradores. Por las dudas también acabo de dejar en el chat el link del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador, donde se puede acceder a todo el texto del acuerdo con Chile que estamos tratando el día de hoy. Bueno, a continuación le cedo la palabra a Rodolfo. Ahora sí, perdón.
Gracias, Diego. Gracias a Janet por la presentación introductoria inicial. Gracias a los organizadores por invitarme. A mí, de verdad que estos temas me gustan mucho, me apasionan. eh, y me gusta hablar con la gente, me gusta mucho la interacción con las preguntas que me puedan hacer, así que abierto a cualquier pregunta que desarrollemos al final. Y si no las alcanzamos, bueno, ahí quedan mis contactos, me las pueden hacer, siéntanse con toda la libertad o a través de los propios organizadores. Déjenme compartir la PPT que tengo. ¿Se ve bien? Creo que sí, ¿no? Creo, Se ve perfecto, sí. Rodolfo, sí. Ya. A mí me toca hablarles un poco sobre las perspectivas o la potencialidad que podrían tener algunos productos en el mercado chileno. Um, y aquí me detengo automáticamente y permítanme exponer la forma de trabajo o de análisis o metodología de estudio que tengo o tenemos con el grupo de trabajo que yo realizo estas investigaciones, porque consideramos que la oportunidad de negocio, si bien es importante ir a ver los temas arancelarios, por ejemplo, creemos que la oportunidad de negocio no se define solamente por eso, sino que uno debería tener una serie de fases de estudio que nos permitan determinar correctamente cuál es la oferta exportadora, determinar correctamente un análisis arancelario versus lo que pagan los competidores, eh, correctamente un análisis de origen, ver cómo cumplo, si cumplo, ver cuáles son los elementos procedimentales que voy a tener que cumplir o voy a tener que presentar al momento de ingresar con mi producto a un mercado de destino, sea cual sea, analizar las certificaciones y visaciones nacionales que se requieran, cuáles son las instituciones que participan en esas visaciones, analizar también el marco regulatorio específico, si debo presentar algún certificado determinado, dónde encuentro esa información, cuánto tiempo demora, hacer un análisis, después de eso, lo que nosotros llamamos como un análisis de entrada, después de eso hacer un análisis de mercado, básicamente, entender la industria, analizar los competidores, analizar el precio, ver elasticidad de demanda. Incluso esta metodología la hemos ocupado, ha sido solicitada, por ejemplo, por gobiernos como Uruguay, como Reino Unido, para cuantificar o de alguna forma valorar las oportunidades de negocio que podrían tener sus empresas cuando se ingresan al TPP. Lo hemos hecho también para la industria, algunos gremios nacionales en Chile, como la industria del vino, e incluso lo hicimos dentro de la Alianza del Pacífico en un requerimiento del Comité Industrial de la Alianza del Pacífico, que nos pidieron incluso ir un poquito más allá, analizar, por ejemplo, el transporte, ver cuáles son las mejores rutas de acceso, analizar elementos de tipo logístico, en fin. Creemos que en realidad, y aquí la metodología de estudio debe incorporar fases que nosotros llamamos elementales para efectos de poder determinar efectivamente la oportunidad, o más que efectivamente ir como una suerte de hilado más fino para poder determinar si efectivamente tengo oportunidades o no de entrar a un mercado determinado. Y partimos nosotros con lo que llamamos la determinación de la oferta exportadora inicial. ¿Y por qué la llamamos inicial? Esa es la primera pregunta. Porque no hemos analizado todavía la clasificación y vamos a ver que hay regulaciones para eso. No hemos analizado el efecto arancelario, no sabemos cuánto paga el resto de nuestros competidores, no hemos analizado el origen, si podemos cumplir ese origen, etcétera. En una primera etapa, nosotros decimos que se puede haber una definición directa, o sea, un poco discrecional, definir nosotros un producto determinado que queremos estudiar, o podemos usar lo que se llama la matriz de complementariedad comercial, que básicamente lo que hace es determinar qué productos podría yo venderle al mercado destino, que el mercado destino está comprando en alguna parte del mundo, pero que no nos está comprando a nosotros. Y digo nosotros el país de origen, que puede ser Chile, en este caso Ecuador. Lo segundo es determinar a quién le voy a vender eso.
¿Va a ser lo que se llama para puesta en góndola, o sea, para el productor final, o va a ser para un encadenamiento productivo? Y aquí nosotros me detengo a hacer un doble clic. Cuando hablamos de encadenamiento productivo, nosotros pensamos en más bien una suerte de estudio merciológico, una matriz insumo-producto. ¿Qué es la merciología? La merciología es el estudio de la composición de las mercancías. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Sea que el producto se esté comprando desde el Ecuador o no se esté comprando desde el Ecuador, lo que vamos a ver es lo que sigue después en la cadena productiva. Vamos a ver en el mercado destino qué fabricantes requieren insumos que nosotros tenemos y que les podemos vender a ellos para que fabriquen una nueva mercancía, y esa nueva mercancía, y aquí nuevamente nosotros hacemos un doble clic nuevamente, en decir, puede ser exportada, pero podría no ser exportada, perfectamente puede ser un tipo de fruta que se use para hacer una mermelada, alguna pasta que se va a vender en el mercado local. Eso también es encadenamiento productivo. Luego, pasamos a una segunda etapa que básicamente nosotros la llamamos análisis de requerimientos arancelarios y de origen, y que vamos a ver y determinar por qué es importante la correcta clasificación de las mercancías. No es, no es en vano que la mercancía tiene que estar correctamente colocada en el certificado de origen, en la declaración de ingreso del mercado destino, por una razón muy simple, porque eso va a ser el ejercicio que va a ser el fiscalizador en la línea. Y hago una salvedad, permítanme acá, yo me voy a pasear un poquito por los temas en mi rol de haber sido negociador de acuerdos comerciales, haber estado a cargo de temas origen, arancel y procedimientos en la aduana en Chile, y haber estado en la Universidad de Valparaíso en internacionalización de empresas. Por tanto, tengo la suerte de tener una visión, digamos, un poco general de lo que tiene que pasar y todo el procedimiento que se nos van a requerir cosas antes de llegar a nuestro cliente. Luego, en una etapa cuarta, hacemos un análisis arancelario para determinar si el arancel, cuál es el grado de dispersión respecto de nuestros competidores. Estamos pagando mucho. En general, el arancel chileno es bastante bajo, pero un 6% en grandes cantidades puede ser bastante significativo. De luego, en una etapa quinta, hacemos un análisis de reglas de origen, que como ustedes sabrán, las reglas de origen no son más que requerimientos de producción que se necesitan. Y en ese sentido, ¿por qué hacemos este análisis? Porque debemos saber, perdónenme acá, hay un cierto lenguaje que se ocupa con determinadas reglas y que se les habla de ser laxas o ser más estrictas. Técnicamente una regla de origen no es laxa y no es estricta, sino que depende de si la puedo cumplir o no. Si yo tengo una regla, se suele decir, por ejemplo, que un cambio de capítulo es una regla difícil, pero si yo tengo un producto que lo cosecho yo, que lo siembro yo, que lo produzco, ese producto no tendría ningún problema en cumplirse totalmente obtenido, y por tanto un cambio de capítulo no se hace para nada difícil, digamos. O si yo tengo un producto que le incorporo insumos y tengo un valor, yo le agrego un valor regional cercano al 80%, yo podría decir entonces que una regla de origen, aunque sea del 60%, no es una regla difícil para mí. Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado si una regla es difícil o es laxa o no, y más bien depende del grado de cumplimiento. Luego de eso, sabiendo ese tipo de información y sabiendo además cuestiones esenciales, procedimentales, qué pasa si tengo, qué me van a revisar en el certificado de origen, dónde tengo que tener cuidado, en la documentación que voy a presentar, etcétera. Que lo vamos a ver acá también, y hago un breve repaso de estos elementos para ir en el camino de lo que yo llamo la operatoria del comercio internacional, que básicamente desde que el producto sale de su empresa hasta que llega al consumidor. Eso todo yo debo saberlo para determinar y decir, acá hay oportunidad. Una etapa número 6, donde hacemos las certificaciones y visaciones o vistos buenos que se llaman, eh, para garantizar que las mercancías cumplen con los requerimientos para entrar
y cumplir con las regulaciones a entrar a un mercado. Después con regulaciones específicas, permiso, sellado, algún tipo de etiquetado, algún tipo de control, requerimiento de algún tipo de certificación desde el origen, desde donde viene el producto, etcétera. Luego de eso, entramos a un análisis, ya sabiendo que el producto por lo menos pasó lo que se llama zona primaria, que eso es llegar a la zona primaria y poder ser nacionalizado, despachado de alguna forma. Recién ahí yo veo la competencia. ¿Quiénes son los competidores? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es el precio de esos competidores? ¿Cuál es el precio promedio? Eh, ¿Cuál es el análisis de preferencia, de elasticidad? Quizás mi producto puede entrar, es quizás de una calidad más baja, pero lo podrían consumir, o quizás una calidad más alta, pero también estarían dispuestos a consumirlo. Un poco un análisis de elasticidad de demanda de los consumidores. Recién con eso, con estos elementos, nosotros podemos definir, por ejemplo, el modo de entrada al mercado. Es decir, yo puedo entrar, incluso ver regulaciones nacionales en términos de si se requiere, por ejemplo, algún tipo de certificación. Les pongo un ejemplo, si yo quiero vender un servicio y esto nos tocó, esto es una realidad, nos tocó hacerlo. Si yo quiero vender un servicio de arquitectura, por ejemplo, en algunos países de Latinoamérica, incluso en Chile, se requiere un reconocimiento de título. No puede un arquitecto de afuera venir y firmar un determinado proyecto y por tanto podría eventualmente buscar el reconocimiento de su título, lo que es un periodo largo, o podría eventualmente buscar algún tipo de alianza estratégica que también es una forma, un modo de entrar a ese mercado. Esas son todas las cosas que yo necesito para saber un poquito bien fino, bien al detalle, si sabes que acá hay una oportunidad de mercado, porque mi producto cumple, porque el consumidor lo quiere, porque puedo cumplir los trámites, porque incluso si me tengo que asociar con alguien, puedo sostener esa reducción en la ganancia que tengo estimada, porque mi proyección de venta cumple con este análisis. Ahí nosotros incluso nos han pedido algunos gremios y gobiernos ir a análisis un poquito más allá, que son, por ejemplo, análisis de los contratos de seguro o lo que yo les decía, los contratos de transporte o modalidades de transporte terrestre, aéreo, dependiendo del tipo de producto que se envíe. Pero esto es lo básico que nosotros consideramos. Hoy día, con una serie de productos y una definición de mercancías consolidadas que trabajamos junto con el ministerio, que son las que están acá, yo les voy a plantear los primeros hallazgos hasta la etapa 3, que es básicamente las certificaciones y visaciones. Cabe recordar que en general yo voy a colocar acá productos genéricos, en algunos casos detallados, pero el detalle es más amplio que esto, y la información también se las voy a pasar a los organizadores para que ese estudio inicial quede a disposición de a quién le pueda servir y pueda recolectar esta información. Muchas de ellas ya están. ¿Qué productos en esta primera etapa se definieron? Bueno, según la dirección zonal, rosas, cacao, lácteos, infusiones, palmito, algunos suplementos alimenticios, algunos productos lácteos, algo de madera, algo de flores, vainilla, algo de cuero, confecciones, por ejemplo, suplementos alimenticios, pastas de cacao, algunas plantas medicinales, enlatados de pescado. En algunos se pudo entrar correctamente, en otros va a estar dentro de la información que les voy a pasar, pero sepan desde el inicio que, por ejemplo, tener, no sé, confecciones es un nombre genérico. Yo para identificar esto tengo que ir a Lancera Aduanero. Y ahí hago el primer clic en la etapa 3, determinación de la clasificación. Yo tengo que abrir ese concepto, confecciones, y saber cuáles son los productos que están dentro. En este análisis llegamos a tener más de 400 productos a nivel de 8 dígitos, que es lo que a ustedes les va a interesar para efectos de llegar a Chile y llenar su declaración de ingreso, que va a tener que ser a 8 dígitos, porque es la única forma en que les identifique el arancel que van a poder pagar o no pagar. Pero ¿por qué se hace la clasificación? Mira, bueno, pero la clasificación la puede hacer eh, mi agente de aduana o mi operador que está haciendo esto. Sí, podría eventualmente, pero la sanción es
al exportador. Y además porque el artículo 174 de la ordenanza de aduana regula esto y nos da a entender que la incorrecta clasificación o errores ya en la declaración de ingreso podría significar multas del doble de lo dejado de pagar, básicamente. De ahí que fuimos a identificar todos los productos que mayormente pudimos encontrar con una correcta clasificación a nivel de 8 dígitos dentro del arancel aduanero chileno. Primera etapa básica en este trabajo procedimental. El segundo, un análisis arancelario. ¿Y qué encontramos solo en este análisis arancelario? Primero, que la totalidad de los productos analizados, salvo excepciones como les comentaba recién, como por ejemplo productos lácteos, y ahí hay que ir a ver, hay que hacer un clic un poquito más interno, ver qué productos lácteos se refieren, o qué productos de confecciones se refieren, o qué madera cerrada se refieren, porque no todas tienen el mismo tratamiento. Entenderán, por ejemplo, que en la confección la composición es distinta de un material a otro y por tanto los requerimientos son distintos. Pero de los que alcanzamos a analizar, de los que están antes mencionados, el 100% tiene una preferencia arancelaria, y esto es un primer cuadro de visión, porque si lo comparo con el resto de mis competidores, también están con un 100% de preferencia arancelaria, y por tanto el arancel negociado hoy día en el marco del acuerdo comercial generó colocarlos en una misma posición que la de los competidores, y por tanto ya no tienen una diferencia con respecto a los otros. Están entrando en igualdad de condiciones, lo que es bastante bueno. Lo segundo es que la mayoría de sus competidores provienen en casi todos los productos que analizamos, y esto es muy interesante, provienen de los mismos países latinoamericanos: México, Colombia, Brasil, Perú, uno que otro producto de Argentina. En algunos de los productos como bananas, como plátano, eh, es el único proveedor para Chile, es el único proveedor, y en otros concentra más del 90%, como en rosas, por ejemplo. En algunas de las mercancías es un proveedor importante, pero no es el más importante, y por tanto eh, hay espacio. Y por último, lo que nos pareció muy interesante, en algunas de las mercancías Chile importa desde el mundo, pero no, y Ecuador exporta ese mismo producto al mundo, pero no se lo exporta a Chile. O sea, Chile está trayendo una determinada mercancía desde alguna parte, pero no la está trayendo desde Ecuador, y el Ecuador tiene, digamos, la oferta para poder hacer. Ahí, esa es una matriz que dejamos hecha, que también se la vamos a dejar para que la identifiquen. No la analizamos porque ahí tenemos, créanme, encontramos cerca de 1800 líneas arancelarias donde eventualmente hay una oportunidad de ir a estudiar. Repito, ir a estudiar la oportunidad viendo todas las condiciones. Y en otros tenemos que Ecuador, Chile importa desde Ecuador, pero en cantidades relativamente bajas en relación a sus competidores. Eh, Acá es un cuadro en resumen, que también lo van a tener, pero uno puede identificar automáticamente, por ejemplo, que en las piñas Ecuador es el primer proveedor de Chile con 94%, en las bananas el 99%, en los plátanos el 100%, en algunas flores como los claveles casi el 90%, en la rosa el 90%, en camarones en algunos están entre el 80 y el 60%, pero también tenemos otros casos que son bien dispares, como por ejemplo en la quinoa, que si bien Chile tiene una producción, pero tiene una producción menor de quinoa, está en el cuarto lugar versus sus competidores. Eh, en el atún, por ejemplo, tiene un 34%, estando en el segundo lugar, y por tanto hay un espacio importante de crecimiento. En algunas preparaciones de conserva, cerca del 50%, eh, y así podemos identificar. Deme un segundo. Ahí sí.
y así podemos identificar una serie de productos en las confituras, en jaleas, en mermelada. Está en el quinto lugar, pero está con un 2,4%. Y tenemos a Perú, que también es latinoamericano, que tiene prácticamente el 90%. En fin, hay una serie de productos en los cuales sí vemos espacio, al menos desde la demanda, para decir que Ecuador sí tiene espacio, y en otros eventualmente el espacio es muy, eh, oh, el espacio es muy pequeño. Acá algunos ejemplos de lo que va a quedar para ustedes disponible, pero por ejemplo, si vemos, por ejemplo, el atún que yo les comentaba recién, Ecuador está en un segundo lugar con un 34%, pero Tailandia es el primero con eh, cerca de el 60% de la importación, y destacan productos como los palmitos en conserva, donde también estamos en segundo lugar. Tenemos a Bolivia, está en el primer lugar, o tenemos productos como los bonitos, que Ecuador tiene una participación muy baja en la importación chilena, con un 5%, y tenemos a Vietnam y China con cerca de el 90-95% de las mercancías importadas. Entonces esto nos da una primera imagen de decir, bueno, ¿quiénes son nuestros competidores? ¿En qué posición estamos? ¿Y qué arancel estamos pagando? Si ustedes pueden ver, en la gran mayoría pagamos cero, junto al igual que nuestros competidores más cercanos, salvo algunos productos particulares, como por ejemplo en el caso de pastas de cacao de Indonesia. Esta es la primera visión, entonces, en materia aranceles. ¿Hay espacio? Sí, pagamos lo mismo, estamos en una posición correcta con respecto al resto. ¿Tenemos espacio para crecer? Sí, tenemos espacio en la demanda también. Entonces, primera aproximación, vamos bien. Segundo, en el caso de origen, si uno estudia las mercancías, casi todas las mercancías que están hasta el capítulo 16, 18, que son más bien mercancías extractivas, todas tienen cambio de capítulo. Todas tienen cambio de capítulo. Y la razón es muy simple, porque lo que busca en esos tipos de mercancía es que las mercancías sean totalmente obtenidas. Ustedes ya conocen lo que son totalmente obtenidas, que son producidas, sembradas, criadas, extraídas por uno mismo. Todas esas son totalmente obtenidas. En el caso de los embutidos, por ejemplo, notamos que si bien hay algunas excepciones, dentro de estos productos, la excepción es que los insumos vengan del capítulo 02. Básicamente, nuevamente, le está diciendo que sea totalmente obtenido. Existe alguna flexibilidad en materia textil y confecciones, y aquí no deja de ser importante, porque lo que tiene es un cambio de partida, un valor de contenido regional. Valor de contenido regional, si uno lo compara con el resto de los acuerdos que Chile negoció y que particularmente me tocó negociar, es una regla muy flexible, muy flexible. Si uno la compara, por ejemplo, con el TPP, si la compara con Estados Unidos, si la compara con el mismo Perú, que es un proveedor importante hoy día de textiles, tener una regla de cambio de partida o valor de contenido regional, y de hecho tiene doble flexibilidad. Puede ser el cambio de partida o puede ser el valor de contenido regional. Es muy flexible para efectos de la entrada a un mercado. O sea, más que flexible, es relativamente cumplible esa regla. Aquí les dejo plasmado del estudio todas las reglas contenidas en mayorías o de los productos identificados, pero particularmente en aquellos que son representativos y que abarcan distintos productos. Como pueden ver, la rosa, los claveles, las raíces, los plátanos, las piñas, los arándanos, las mandarinas, la vainilla, el quinoa, las plantas, son todos cambios de capítulo. Y llegamos a lo embutido, lo que les decía recién, pero que nos pide, o preparaciones alimenticias, pero nos pide que no se puede utilizar insumos del capítulo 02, y por tanto, básicamente es nuevamente que nos exige que sea totalmente obtenido. Y tenemos, por ejemplo, en algunas preparaciones alimenticias sobre la base de chocolate, cambio de partida, lo que es una regla relativamente una buena regla negociada en relación a otros acuerdos comerciales donde esto quedó con cambio de capítulo, que es muy difícil de cumplir. Las confituras tienen un cambio de capítulo,
Y lo que les decía, las conservas tienen un valor de contenido del 40%, lo que es bastante bueno. Sepan ustedes, por ejemplo, que los productos que yo les mostraba recién, que algunos vienen de Brasil tienen un valor de contenido regional del 60%. La regla de origen de Chile con Mercosur es de un 60, es cambio partido más valor de contenido regional del 60%, 60%. En el TPP, por ejemplo, dejamos negociada una regla de origen que oscila, dependiendo del tipo de producto y dependiendo de la fórmula de cálculo, oscila entre 35 y 65%. Y así otros acuerdos que tienen un valor de contenido regional más alto. Por tanto, tener un valor de contenido regional del 40% permite llegar al cumplimiento de dicho requerimiento de producción. Sombreros, por ejemplo, cambio de partido, valor de contenido regional y así otros productos. Por tanto, las reglas son cumplibles en lo general. Si uno hiciera un semáforo de esto, que también en algún momento hicimos el estudio de semáforos, que lo quisiera lo puedo compartir, de los tipos de regla, o sea, esto es una regla relativamente cumplible, que tiene grado. Y aquí me quiero detener un poco en la primera instancia de cumplimiento y oportunidades. Lo que yo les decía, este estudio que tiene que ser completo, que además debe incluir elementos procedimentales, si uno lo ve en el certificado de origen. Por excelencia, y todos sabrán, ¿qué es lo que hace cuando llega la mercancía? La primera revisión que hace el fiscalizador en la ley. Ustedes lo van a fiscalizar, al menos en Chile, posiblemente por tres son las variables o las formas en que se decide si se fiscaliza. Uno, un sistema interno que teníamos en la aduana o que tiene todavía la aduana y que básicamente me entrega una luz de alerta, pero básicamente si las mercancías son falsificables, si son de contrabando o la procedencia. En ninguno de esos tres clasifica Ecuador. La segunda es el tipo de mercancía, que si es una mercancía peligrosa, si es una mercancía sobredimensionada, también se va a fiscalizar. Tampoco dentro de las mercancías. Y el tercero, que es una primera revisión que hace el fiscalizador en la línea, que es documental, que es la más habitual. De hecho, de los 4 o 5 años que estuve en la aduana, a mí nunca me tocó una revisión que significara para un producto proveniente del Ecuador una verificación que se llama a posteriori, que te enviaran la información al departamento de fiscalización a posteriori para mayor exigencia. Jamás, jamás pasó eso. No digo que no haya pasado antes, no digo que haya pasado después, al menos en el periodo que estuve no pasó. Pero ¿qué cosas sí va a revisar? Sí tienen que tener claro, para efectos de no perder esta oportunidad. Uno es que les van a revisar la consistencia documental. Básicamente el certificado de origen con su declaración de ingreso, con su BL y con su factura. Esos son los 4 principales, más allá de los otros documentos que les pueda requerir su carpeta de despacho de origen, que son el seguro, etcétera. Todo ese tipo de cosas que van a, el packing list, todo lo que puedan tener. Estos cuatro documentos son fundamentales que tratar de que estén, que no estén, que no sean incorrectos, que haya consistencia entre ellos. Y el primer elemento de esta consistencia, y que aquí usualmente, y esto pasa mucho en la aduana chilena, que se tiende a retener la mercancía. Todo esto, es importante saberlo, para efectos de la oportunidad comercial, porque significa costos para ustedes. Desde la oportunidad comercial es ver la declaración de ingreso versus el certificado de origen y contrarrestar la clasificación arancelaria, que es la razón por la cual al inicio les comentaba que debe ser correcta esa clasificación para evitar este tipo de cosas. El acuerdo comercial establece acá, en caso de discrepancias de la clasificación, justamente porque han sucedido esas cosas, el certificado de origen será utilizado para solicitar el trato referencial por este acuerdo. La autoridad aduanera de la parte podrá intercambiar información. Perfecto. Pero eso está zanjado desde el año 2000 en Chile a través de un oficio circular que establece claramente. Si alguna vez leí este oficio dice que si hay una inconsistencia, esto es lo que se traduce básicamente, si hay una inconsistencia entre la declaración de ingreso y el certificado de origen, en la casilla donde ustedes identifican el producto en el código, no importa. No invalida el certificado de origen. Por una razón bien simple. Porque el certificado de origen no busca clasificar. El certificado de origen lo que busca es determinar el origen.
Para clasificar, para determinar correctamente si la clasificación está bien, vale lo que dice en su declaración de ingreso. Eso es lo que prevalece. Ahora, si eso está mal, ya vimos anteriormente que hay multa. Pero el certificado de origen, si hay discrepancia que les podrían ocurrir, ustedes dicen oficio circular 4585 del año 2000. No invalida certificado. Eso es lo primero que hace el certificado. Lo segundo, errores en el certificado de origen. Pucha, mi certificado de origen va malo. ¿Qué hago? Y ahí de nuevo el fiscalizador de la línea tienden a confundirse porque hay un oficio circular del año 2003 que establecía que con Ecuador la documentación no podía tener errores, pero el acuerdo comercial lo corrige. El acuerdo comercial dice, los errores de forma evidente, tales como errores mecanográficos, no ocasionan que el documento sea rechazado. Por tanto, si ustedes tienen elementos que no invalidan la consistencia del certificado de origen, distinto es que si me dicen en la declaración de ingresos son manzana y resulta que en el certificado de origen son naranja. Eso sí, pero si eso no es, si es una inconsistencia porque me equivoqué en la dirección, puse López o puse, no sé, una calle determinada y me equivoqué en la letra, eso no invalida el certificado de origen. Para nada, para nada. Entonces, nuevamente, resguardo en este tipo de cosas. Eh, Luego, original o copia. Se suele pedir que les van a decir, necesito el original. Error. También está zanjado por el Servicio Nacional de Aduanas en una resolución extensa del año 2019 y que básicamente nos dice que se puede presentar en impresión o en copia o en fotocopia del certificado de origen. Por tanto, ustedes pueden ir con el original o pueden ir con la copia. Distinto es si en una verificación a posteriori, no en la línea, no documental, o sea, para efectos documentales, cuando llegan, ustedes pueden entrar con una copia. Si se lo piden después, si le hacen una revisión a posteriori, les podrán pedir el original, pero en la entrada no. Por último, quiero resaltar aquí, y con esto termino la parte de origen y continúo con el resto, eh, los elementos que comentaba Janet, y me parece relevante que pudiesen hacer un doble clic, acá no lo hice, pero me parece. ¿Por qué? Porque esta es una disposición, sepan ustedes que es una disposición que solo tiene Chile solo la tiene con Ecuador y en algún grado con el P4 tiene una figura relativamente. Es la acumulación extendida, que básicamente le permite a ustedes utilizar insumos de Bolivia, de Colombia o de Perú para la producción de su mercancía y considerarlos como si fuese propio. Considerarlos como si fuese propio y vender a Chile y cumplir la regla de origen. Por tanto, cuando hacemos el estudio también de encadenamientos productivos, estamos pensando en encadenar hacia adelante, pero ¿por qué no encadenar hacia atrás? ¿Por qué no ir a investigar qué producto puedo traer? Yo desde Perú le está vendiendo un determinado insumo a Chile, bueno, quizás me lo puede vender a mí, yo lo produzco, yo le agrego valor y se lo vendo a Chile. Y voy a cumplir perfectamente el origen. Y estoy encadenando, estoy pero absolutamente encadenando. Estoy encadenando hacia atrás y después vendiéndoselo a Chile hacia él. Elemento importante, no lo tiene ningún otro acuerdo, no lo tiene ni el TPP, no conseguimos dejar esto dentro del TPP. Lo tenemos con P4, una cosa muy parecida que se llama producción en el exterior, pero no logra ser con la profundidad que tiene este acuerdo. Tenemos otro acuerdo, particularmente me tocó diseñarlo, negociarlo, que es una también acumulación extendida con Turquía, con la Unión Europea, pero tampoco termina de ser esta figura porque la diferencia de este con lo otro es que aquí hay proximidad geográfica, que es fundamental para efecto. Han escuchado hablar del nearshoring o offshoring, que está muy de moda hoy día. Bueno, aquí estaba contemplado de mucho antes, esto viene del primer ACE. Vamos entonces con la etapa número 6, las visaciones y las certificaciones, también los llamados vistos buenos. ¿Y qué encontramos? Ya pasamos el origen, pasamos los aranceles, vemos que tenemos oportunidades, vemos que vamos cumpliendo, pero resulta que hay otras cosas. Hay visaciones en Chile para la importación y para la exportación. Primer punto de alerta, si yo quiero hacer encadenamientos productivos en Chile, resulta que también ese producto podría requerir algún tipo de visación a la exportación. O sea, lo mando a Chile y Chile lo va a reexportar. Ojo, ahí también
estudiar ese elemento. Segundo, hay visaciones de entidades, particularmente en los productos que encontramos del Servicio Agrícola Ganadero, del Servicio Nacional de Pesca, del Instituto de Salud Pública, del Ministerio de Salud, en algunos casos uno solo de ellos, en otros casos más de uno. Las visaciones del MISAL son solo para la importación, las visaciones del Servicio Agrícola y Ganadero son para la importación y para la exportación, los vistos buenos, las visaciones en el caso del Servicio Agrícola y Ganadero, es para mercancías, por ejemplo, que no hayan sido sometidas a procesos de tostado. Hay algunas excepciones si se contienen algunos registros sanitarios autorizados, y el Instituto de Salud Pública visa solo y deja entrar solo productos que cuenten con los registros sanitarios autorizados. Aquí ustedes podrán encontrar, también esta información va a quedar disponible. Por una cuestión de pantalla no me aparece, pero ahí donde dice observaciones, abajito donde dice, por ejemplo, MinSal, abajo aparece, dejé colocado el link donde ustedes pueden encontrar la información de qué es lo que requieren para efectos de esa visación. Y podemos encontrar, por ejemplo, productos como la rosa, como la miel, como los crisantemos, que tienen solo una visación por parte del SAC. Hay además un protocolo para la exportación de flores firmados entre los gobiernos de Chile y Ecuador. Hay productos como el camarón, que también requieren, pero ahí necesitan dos visaciones, del Servicio Nacional de Pesca y del Ministerio de Salud. Hay productos, por ejemplo, como las raíces de mandioca, que necesitan visación del SAC, del Ministerio de Salud, para la importación, dependiendo del tipo de producto, si es para alimentación animal o para alimentación humana, y así sucesivamente van a ir encontrando quienes requieren algún tipo de visación. Caso similar en el caso de las plantas, caso similar, por ejemplo, en el caso de los embutidos. Van a encontrar que hay productos como las confituras, por ejemplo, que no requieren visaciones, o sea, no requieren visación especial, me refiero. Van a encontrar productos como los sombreros, que no requieren visaciones, y así sucesivamente. En casos particulares van a encontrar uno, dos, y en algunos casos sin visación. Ahora, ¿qué pasa con el análisis de certificaciones y visaciones particulares? Especificidades regulatorias. Ahí, y aquí entramos en una etapa 7, ya vimos las regulaciones, qué me van a pedir de manera general, eh, y qué me van a pedir de manera particular. Y encontramos, por ejemplo, certificados fitosanitarios desde el país de origen, que algunos contenedores deben venir sellados desde los recintos y serán controlados a la llegada en Chile por el Servicio Agrícola Ganadero, que hay productos tan regulados y por tanto requieren deben cumplir la regulación pertinente, que debe ser necesario fumigar en el caso de grano, que se requieren certificados emitidos a veces por los servicios de salud de las zonas de importación, que deben ser necesarios los lugares de producción, deben estar autorizados, que en algunos productos son considerados de bajo riesgo sanitario y por tanto no tienen visaciones o no requieren visaciones, que el trámite se puede realizar en algunos casos en línea o presencial, eh, y que en algunos casos los sitios de producción, de embalaje o de exportación deben estar inscritos en agrocalidad. También encontramos casos en que agrocalidad y el Servicio Agrícola Ganadero han desarrollado determinado, trabajos conjuntos. Evidentemente que este tipo de visaciones, este tipo de revisiones, este tipo de trámites resulta mucho más fácil si se tienen, por ejemplo, sistemas de control fitosanitario por parte de las empresas que puedan garantizar la inocuidad de las mercancías. Y aquí me detengo un poco con un breve lo que encontramos básicamente de la información. ¿Qué fuimos a ver? Fuimos a ver, por ejemplo, que en la rosa necesitamos un certificado fitosanitario desde el país de origen, que deben venir en el contenedor sellado, que son controlados, y ahí el link donde pueden encontrar, por ejemplo,
cuáles son los requerimientos particulares que deben cumplir. Las rosas, lo mismo. El cacao tiene algunas resoluciones particulares. Los productos lácteos deben contar con permisos de importación y deben ser necesarios los lugares de producción, deben estar autorizados. Toda la información está contenida ahí. Eh, Se requiere además un certificado de salud, por ejemplo, de la zona de importación. Eh, en el caso de las infusiones, por ejemplo, están exentas de revisión o de regulación por parte del Servicio Agrícola y Ganadero, toda vez que son productos considerados de bajo riesgo fitosanitario. Solo se requiere un certificado de salud de la zona de importación. Cuestión similar, el caso de los palmitos. eh, eh, el caso de alguien hablaba por ahí, vi en el channel de la pitaya, se considera como un producto no regulado y debe hacerse la importación usando una regla general. Ahí está el formulario donde deben ingresar. La piña, mismo el plátano, es un producto regulado y está establecido. Eh, los sitios deben estar inscritos en agrocalidad, por ejemplo. Misma situación en el snack, que está exento de regulación. Los enlatados de pescado deben cumplir con los requisitos de inocuidad de Cernapesca. Eh, las plantas medicinales no están sujetas a regulación. Eh, la panela, las mermeladas, los quesos. Comentaba recién que fuimos a investigar los quesos en su amplia generalidad. Encontramos que están regulados por el SAC y necesitan algunos permisos particulares, y los terrenos donde son producidos, los espacios deben estar también autorizados. En fin, pueden encontrar una serie de elementos en esta información por dirección zonal, por provincia, los requerimientos solicitados por las entidades que les comentaba recién. Por último, y quiero de ahí dejar que avance Nicole, y después dejemos un espacio de conversación, de preguntas. Repito, toda esta información está disponible, va a estar disponible para ustedes en términos de todos los requerimientos que se necesitan hasta las etapas que yo les comenté. Pero otra oportunidad de negocio, otra oportunidad de comercial para productos del Ecuador, y que fuimos a identificar, que yo les decía recién, hemos notado que hay importaciones de Chile, hay 1.803 líneas arancelarias que son importadas desde Chile, pero no son importadas desde Ecuador, pero Ecuador sí las exporta al mundo. Si nosotros estamos hablando de sobre $1.000, si aumentamos un poquito ese criterio y subimos a $50.000, tenemos que hay cerca de 700, 800 líneas arancelarias que son productos que son importados desde Chile, desde alguna parte del mundo, y que son exportados por el Ecuador, pero que Chile no se los importa al Ecuador. La pregunta ahí es, ¿por qué? ¿Por precio? ¿Por calidad? ¿Por capacidad productiva? ah, ¿Por arancel? Porque es uno de los productos excluidos. Ese doble clic hay que entrar a verlo, hay que entrar a analizarlo de manera a determinar si hay oportunidades comerciales. Y por último, y con esto termino, un elemento que es interesante es estudiar el encadenamiento productivo, como yo les decía, hacia atrás, aprovechando el acuerdo comercial que existe y que está esa posibilidad de traer de los países como Bolivia, como Colombia, como Perú, y vender al mercado chileno a través de un análisis más bien de tipo insumo-producto que nos permita determinar correctamente qué productor chileno requiere del insumo en términos de calidad, en términos de precio desde el Ecuador, por una razón muy simple además. Porque también para efectos de el plan comercial que yo pueda hacer, tener muy claro quiénes son mis potenciales clientes para efectos de cuando yo quiera desarrollar, por ejemplo, una ronda de negocio o algún tipo de participación de manera de llamar a escuchar o a conversar con posibles, ir donde los clientes correctos, conversar con los clientes correctos y poder cerrar negocios o tener una mayor probabilidad
cierre de negocio. Identificando correctamente quién requiere mi insumo y qué necesidad de insumo necesita. Esa es otra materia, no está analizada acá por una cuestión de tiempo, pero siéntanse libre. Esa información muchas veces se puede encontrar ah, dentro de los sistemas hoy día que tiene el BID, el Banco Mundial y otras organizaciones. Existen páginas que ustedes, sabiendo cruzar la información, pueden determinar elementos esenciales para efectos de determinar las oportunidades. Los invito a revisar esas páginas web o que me escriban y yo les puedo dar la información donde pueden encontrar parte de esa información. Con eso termino y ahí están mis contactos por si alguien lo requiere. El estudio completo va a estar disponible, o las planillas completas va a estar disponibles para ustedes, para que puedan revisar cada uno de sus productos y tengan los antecedentes necesarios para efectos de, si en algún momento llegan a realizar un proceso de exportación, al menos en esta operatoria que yo les decía, conocen varios de los requerimientos que deben cumplir hasta un punto determinado, que es el que yo les comentaba recién, o por lo menos dónde está la información de dicha requerimiento y regulación y procedimiento. Muchas gracias, Rodolfo. Muy buena y muy clara la presentación. Ahí nos llegan comentarios al chat. Bueno, y como última exposición, vamos a tener a Nicole Dávila, ¿sí? Nicole Dávila, les cuento un poco, como les decía al principio, nosotros estamos en este momento entrando en las últimas 3 sesiones de este curso, donde vamos a ver en cada una de ellas un acuerdo en particular. Eh, en este caso estamos viendo el de Chile. Y en cada uno de esos vamos a tener la presencia de alguna empresa, algún representante de alguna empresa del sector privado que nos venga a comentar un poco cuál fue su experiencia con los mercados con los cuales Ecuador ha firmado acuerdos. Así que en este primer caso vamos a tener la participación de Nicole Dávila, que es la gerente comercial de la empresa Cafecom. Nicole, te escuchamos. Muchas gracias, Diego, por la presentación. Buenos días a todos. Creo que la información que nos acaba de proporcionar Rodolfo es sumamente importante. Mucha de la información que él les entregó es sumamente valiosa para este mercado y él ya les ha comentado toda la parte, digamos, legal o técnica, si se quiere decir. Entonces ahora yo más bien les voy a contar la parte un poco comercial de la introducción al mercado chileno. En este caso, mi empresa es de café. Permítanme compartirles la información, la presentación. Listo, entonces mi nombre es Nicole Dávila, yo soy la gerente comercial de la empresa. Cafecom es una empresa pues, ecuatoriana, comercializadora de café. Les voy a contar en primera instancia un poco acerca de la empresa y de lo que nosotros hacemos, para que un poco igual comprendan cuál fue nuestro objetivo al momento de ingresar al mercado chileno. Cafecom es una empresa familiar, realmente, como pueden ver ahí en la foto, mi papá es el presidente ejecutivo, él es el quien fundó esta empresa hace más de 40 años y comenzó comercializando producto ecuatoriano, 100% ecuatoriano, de origen materia prima. ¿Qué quiero decir con materia prima? Que es el café previo a ser procesado y tostado. Entonces, hace muchos años el Ecuador pues tenía una gran producción de materia prima de café, entonces la exportación de grano verde era lo que primaba en esa época, ¿no? Luego, lamentablemente, la producción ecuatoriana empezó a disminuir un poco por varios factores. Y fue cuando nos convertimos en tostadores. Entonces, el giro del negocio fue realmente
ya no realizar el trading digamos, de este commodity como lo es, sino que ya dedicarnos un poco a la creación de productos finales. Entonces, hoy en día comercializamos tanto café arábiga y robusta, que son las dos variedades que se encuentran en el Ecuador. Esto, para los que no conocen mucho del sector del café, es una gran ventaja que nosotros tenemos como país, ya que no todos los países productores de café tienen estas variedades. Esto también es una ventaja en el sentido de, bueno, en cuanto a variedad de oferta, por supuesto, pero también en sentido de precios. El café arábiga pues presenta un precio un poco más superior porque también su calidad es superior y se pueden realizar pues ciertos tipos de productos, llámese cafés especiales, blends para un fin, digamos, para un superfood o por algo, para un particular en especial. Y en el café robusta estamos hablando de un café un poco más convencional, en el cual pues obviamente se trata de un precio un poco más bajo. Entonces, esas son unas ventajas que tenemos en las variedades que encontramos en el mercado local. Bueno, nosotros como empresa, les decía, tenemos un poco ya más de 40 años. Desde el inicio de la empresa realmente hemos trabajado con productores ecuatorianos. Nosotros como empresa no somos productores, somos únicamente comercializadores. Entonces, para nosotros siempre ha sido muy importante trabajar directamente con el productor, trabajar muy de la mano con ellos, porque en el sector café o en el mercado café, cuando nosotros probamos o servimos un producto final, que en este caso es una taza de café a un consumidor, toda la parte de productividad, es decir, desde que el producto sale de la planta de café, es sumamente importante. Si uno de los pasos en esta cadena se llega a obstruir o tiende a haber algún error, ya sea en cómo se lo procesa, ya sea en cómo se lo tuesta o cómo se lo muele, estas cosas van a afectar al producto final. Entonces, para nosotros que sabemos esto, es sumamente importante trabajar de la mano con los productores, ya que nosotros no tenemos producción de café. Entonces, desde el inicio hemos trabajado muy a la mano con ellos, involucrándonos incluso en la parte técnica, poderles a ellos proveer información que pues obviamente no la tenían previamente, ya sea para la siembra, para la cosecha, la parte técnica en cómo va a procesarlo luego de que ya se lo retira de la planta. Entonces, todos estos pasos para nosotros eh, fundaron una parte sumamente importante para que los productores puedan obviamente proveer un producto de calidad. El Ecuador en sí tiene un excelente café, una calidad que ya es reconocida hoy en día a nivel mundial. Sin embargo, de esto, como les comento, cada parte del proceso es sumamente importante para que esa taza final que se va a tomar el consumidor sea de una alta calidad. Entonces, para nosotros es importante, como les decía, esta capacitación que nosotros constantemente proveemos tanto a toda la cadena, ¿no? Desde los proveedores hasta los intermediarios, si es que fuera, si es que existen brokers, porque pues nosotros también al momento de exportar trabajamos no solamente con un cliente final, ¿no? De hecho, la mayoría de veces se habla con intermediarios, se habla con importadores, con distribuidores. Entonces, es sumamente importante que esta información no quede únicamente en los proveedores o en los caficultores, sino que se extrapole también a ellos. ¿Por qué? Porque el café es un producto de sentido, ¿no? De oler, de tomar, de saborear. Entonces, todas esas cosas se transmiten a través de esta información que es muy importante. Café tenemos en muchísimas partes del mundo y existen otros países que tienen una reputación mucho más avanzada que la nuestra. En este caso, por decirles Colombia, ¿no? Todo el mundo quiere café colombiano porque dicen, ¿por qué? Porque Colombia tiene tiene un gran marketing detrás de su país en tema del café. Entonces, para nosotros es importante también poder comunicar la calidad tan especial que nosotros tenemos en nuestro país. Ahí estamos. Para que conozcan también un poco de los lugares donde nosotros exportamos. Chile, en este caso, es uno de los países a donde van la gran mayoría de nuestras exportaciones hoy en día. Si bien al inicio, pues lógicamente no era un gran porcentaje, hoy en día, ya luego de más de 10 años de comercializar con este país, podemos decir que para nosotros como empresa es uno de los países más importantes para la exportación de café.
Aquí les voy a dejar un breve resumen de lo que hacemos como empresa y de todo lo que envuelve Cafecom. Nicole, ¿tiene sonido el video? Porque no se está escuchando. Nicole. Bueno, esto era un poquito de lo que nosotros como empresa hacemos y ofertamos. Y ahora vamos ya a entrar un poquito más en el tema del mercado chileno. Igual para que tengan una idea, para nosotros es muy importante cuando vamos a otro país a ofrecer nuestros productos, no solamente ofrecerles las marcas y los productos finales que nosotros tenemos, sino también ofrecer marcas blancas. Eh, Nosotros a través de los tiempos, a través de los años, más o menos unos 10 o 15 años ya hemos incursionado en la línea de marcas blancas. Chile es un país donde hay muchísima competencia en el sector de café, realmente también en muchos productos, pero en el café, si ustedes van a una percha en un supermercado en Chile, van a encontrarse con muchísimas, o sea, podría decir más de 100 SKUs de marcas de café. Entonces, muchas veces puede resultar un poco difícil poder ingresar con un producto nuevo en estas perchas. También va a depender de cuál es el sector que elijamos, ¿no? Nosotros como Cafecom en un inicio logramos hacer una introducción en el mercado chileno en el sector tradicional, es decir, tiendas de barrio, distribuciones al por mayor, entonces en ciertas zonas del país. Este proyecto lo trabajamos durante más o menos 2 o 3 años con café instantáneo y resultó, digamos, no tuvo el resultado esperado porque nosotros trabajábamos directamente con un importador, distribuidor que lógicamente manejaba muchas otras marcas y muchos otros productos, no solamente se dedicaba a café. Entonces, también en Chile también tenemos que tener muy presente que existe esta diferencia de la moneda, ¿no? Entonces, los pesos chilenos versus los dólares siempre han sido un tema a discutir especialmente para el canal de tradición de tiendas de barrio o de distribuidoras al por mayor. Entonces, llegó un momento en que la conversión de la moneda pues ya no resultó favorable para ninguna de las dos partes y dejamos el negocio de marcas nuestras como distribución en Chile. Pero, sin embargo de eso, luego incursionamos en lo que les comento, marca blanca, y ya les voy a contar un poco la historia de cómo fue el ingreso de nuestros productos, ¿no? Eh, con el apoyo de ProEcuador, que pues siempre están realizando misiones comerciales, ferias y visitas a otros países que por supuesto tienen interés en productos ecuatorianos,
fuimos a esta feria que se llama Food and Service. Esta feria se hace en Chile todos los años, alrededor del mes de septiembre, y fue ahí donde nosotros expusimos nuestra marca, expusimos nuestros productos y dimos a conocer, obviamente, el café ecuatoriano. Ya tenemos cerca de 15 años yendo a esta feria con el apoyo de ProEcuador, efectivamente. Y en estos inicios fue donde nosotros empezamos a obtener los contactos de distribuidores, importadores y personas que estaban interesadas en comercializar café ecuatoriano en Chile. Esto tomó de bastante tiempo, la negociación fue larga. Como bien lo decía Rodolfo, primero, de las primeras cosas que hay que realizar, por supuesto, no solo en Chile, sino en cualquier mercado, es el análisis de los precios, del mercadeo, de las competencias, del tipo de percha que nosotros vamos a trabajar. Entonces, toda esa información, todo ese análisis, todo ese estudio, nosotros lo realizamos, digamos, de primera mano nosotros mismos cuando fuimos a esta feria, ¿no? Ahí sacamos varios distribuidores e importadores que estaban interesados en el café ecuatoriano. Hicimos el análisis de precios, de competencias, de cuáles eran las regulaciones y requisitos que se necesitaban para poder comercializar en Chile. Y fue realmente una experiencia, puedo decir, de perseverancia, porque Chile es un gran mercado para exportar, pero asimismo tiene muchísimas regulaciones. Si bien con todos los acuerdos que se han logrado entre Ecuador y Chile se ha facilitado un montón la comercialización y la exportación, Chile, las aduanas de Chile son aduanas bien, que tienen muchos requisitos y son estrictos. Entonces, la negociación y las aprobaciones obviamente, de los certificados, de todo lo que les comentó Rodolfo, que son necesarios para poder hacer el ingreso al mercado chileno, nos tomó algún tiempo, estábamos hablando cerca de 2 años entre negociaciones y aprobaciones de los certificados, del CEREMI, de las regulaciones sanitarias, de alimentos, etcétera. Todo eso tomó alrededor de 2 años. Pero luego de eso, efectivamente, logramos hacer la entrada. Nosotros como Ecuador tuvimos una ventaja competitiva contra Colombia, en este caso, porque esto se realizó a través de una licitación en todo el mundo, a nivel mundial. Y nosotros estábamos compitiendo con Café Oma, no sé si han logrado escuchar esta marca, en Colombia, y finalmente fue Cafecom la empresa elegida para poder realizar este producto. Estamos hablando de un producto de marca blanca, de un importador y distribuidor, uno de los más grandes del país. Creo que hoy en día es considerado el segundo importador y distribuidor más grande de Chile. Tiene muchísimas marcas, es una empresa de multimarcas a nivel mundial realmente, y tienen su marca que ya la trabajan propia de café hace más de 15 años. Esta marca la trabajaban inicialmente con Brasil, luego realizaron otra licitación y lo hicieron con Colombia, y luego finalmente, hace 12 años exactamente, realizaron una última licitación en donde, tanto por calidad de producto y precio competitivo, nosotros como Cafecom logramos ganar la licitación y entrar en este mercado. Luego de la relación comercial, esta es una parte sumamente importante que sí les quisiera transmitir, es que el mercado chileno o los negociadores chilenos le dan una gran importancia a la relación comercial. Si bien esto es importante, lógicamente, para cualquier negociación o exportación, nosotros que tenemos ya más de 40 años siendo exportadores, consideramos que la relación comercial en Chile es sumamente importante. Nosotros como Cafecom vamos todos los años a visitar al cliente, y eso es algo que ellos valoran muchísimo y nos lo dejan saber, y es algo que ellos aprecian en la relación comercial. Al momento de la exportación también existe muchísima comunicación con ellos de manera directa, es decir, ellos, al menos el cliente con el cual trabajamos, no dejan de lado digamos, todo el proceso, ¿no? Les gusta estar muy a la par de cómo está la importación, de si ya llegó al puerto, que si ya realizaron todos los certificados,
Como les digo, ellos son muy exigentes en ese tema. En el caso de café, a nosotros nos exigen certificados de análisis microbiológicos, de ocratoxina, es por el tipo de producto. Entonces, realmente también va a depender de qué tipo de producto estamos hablando. Sé que son, como les digo, muy exigentes en varios productos que se importan desde Ecuador. En el café al menos son muy exigentes y tenemos una serie de requerimientos y certificados que obviamente cumplir y aprobar en cada exportación que se realice. Entonces, ese es un tema que también deben considerar al momento incluso de costeos, porque pues lógicamente todos estos certificados y análisis también imponen un porcentaje dentro del costo de la exportación que muchas veces puede ser bastante considerable dependiendo del volumen. Para hablarles un poquito del mercado de café en Chile, de las personas que están interesadas en este sector, hoy en día Chile se posiciona entre los 3 mayores consumidores de café en Latinoamérica. Los únicos que le sobrepasan son, por supuesto, Brasil y Colombia. Entonces, dicho esto, Chile es un excelente mercado para este tipo de producto. Es un país que realmente busca muchísimos productos ecuatorianos y siempre lo están promocionando. Es decir, si en un restaurante ustedes van y ellos tienen un ceviche de camarón y el producto es importado desde Ecuador, ellos lo van a hacer saber. Incluso en la carta lo ponen camarón ecuatoriano. Cuando el mesero te lo ofrece y te dice, el camarón es ecuatoriano. Entonces, ellos tienen una visión bastante alta de los productos ecuatorianos y eso es una gran ventaja que nosotros tenemos que aprovechar como país. Un poco de las estadísticas para que comprendan, esto siempre es en el sector café. En el 2023 generaron casi cerca de 120 millones de dólares las ventas de café. O sea, para que tengan una idea que si bien no es camarón o banano, que siempre pues, son productos que se comercializan muchísimo, el café no se queda detrás, ¿no? Se espera un crecimiento para el 2025 del 1.7%, que puede sonar bajo, pero en realidad es bastante alto. En Chile como tal consumen más café tostado y molido que soluble. Esto es importante destacarlo, ¿por qué? Porque en realidad a nivel mundial la mayoría de países consume más café instantáneo que café tostado y molido. Entonces, esto es un punto sumamente importante a considerar. ¿Por qué? Porque quiere decir que existe una gran oportunidad para introducción de productos nuevos. Cuando estamos hablando de un mercado que comercializa o prefiere la comercialización de soluble instantáneo, de producto instantáneo, eh, es muy difícil competir porque estamos hablando de un producto que busca mucho precio y que busca volumen, en el cual en las dos aristas Ecuador se pone un poco complicado en ese sentido. Ahora, si hablamos de café tostado y molido, es un abanico muchísimo más grande, en donde tenemos muchas más oportunidades de poder competir tanto en calidad como en precio. Entonces, este punto es sumamente importante y sé que este porcentaje de consumo está creciendo aún más con el paso del tiempo, porque Chile se está especializando en cafeterías, en restaurantes de alta calidad. Entonces, todo esto lógicamente aumenta el consumo de café tostado y molido. Contrarrestando lo que decíamos del consumo en Chile, para que conozcan, el consumo per cápita al día es de 0.4 tazas, que es un consumo bastante destacable. El potencial del país, como les venía comentando, realmente es bastante alto. Incluso se espera un crecimiento del 7.60% dentro de los próximos años. Entonces, esto realmente es un crecimiento que no lo vamos a encontrar en muchos países, porque cuando existe un consumo, cuando es un país consumidor de café, por lo general, es un país que consume, digamos, con un crecimiento muy bajo o con una estabilidad, pero cuando estamos hablando de un crecimiento del 7%, realmente es un potencial muy grande. Sé que también el sector de café instantáneo está, digamos, está un poco subiendo, tiene un crecimiento un poco más grande, pero sin embargo de esto, el mayor consumo sigue siendo de café tostado y molido. Entonces, esto es una gran oportunidad porque, como les decía, en esta área existen muchas opciones.
existen opciones de 100% café, existen productos con saborizados, existen productos con superfoods añadidos, llámese chía, llámese los hongos que ahora también están muy de moda, el CBD. Entonces, todos estos productos son productos innovadores, nuevos que el mercado está buscando y que está muy abierto a este tipo de productos. Entonces, es una amplia arista que todas las personas deberíamos considerar para poder ingresar, que va a ser un poco más, va a tener un poco más de apertura que si quisiéramos ofrecer un producto de 100% café como tal. Y bueno, aquí un poco del tema de exportaciones e importaciones, como les comentaba, por ejemplo, para que puedan tener una idea, en el último año de importaciones en Chile, el café tuvo un crecimiento del 185%. Entonces, como les decía, ese tipo de crecimiento realmente es muy atípico verlo en ciertos países. El crecimiento suele ser muy bajo o suele ser estable, o sea, no estático. Sin embargo, Chile está teniendo un crecimiento increíble en temas de café. Entonces, hay una gran posibilidad, a pesar de que existen obviamente muchísima competencia en el mercado. Eh, para que puedan ver también eso, bueno, es una información del Banco Central que pues obviamente es abierta al público y todos lo pueden revisar. Chile se encuentra como uno de los países que busca más productos ecuatorianos. Entonces, lo que les decía, ellos tienen una idea, bueno, información real, digamos, no una idea de que los productos ecuatorianos son de muy alta calidad y son productos que los buscan para poder importarlos. Y bueno, un poco de los trámites aduaneros que realmente ya Rodolfo lo cubrió al detalle y por eso les decía que la información que él les compartió es sumamente valiosa y hay que tenerla muy en cuenta al momento de realizar todo el proyecto y de la introducción al mercado. Esto es información que asimismo ustedes la pueden recopilar de las páginas del gobierno de Ecuador, que son muy abiertos en ese sentido, pero sí son documentos que tienen que tenerlos muy presentes. En el tema, por ejemplo, de muestras, de envíos de muestras, lógicamente eso se realiza previo a la negociación y es súper importante porque esos son los primeros pasos. Hay que tener muy en cuenta todos los trámites aduaneros porque sí, nosotros hemos tenido varias experiencias en la cual se nos ha dificultado el envío de muestras. Para nosotros muchas veces ha sido más fácil coger un vuelo y llevar nosotros mismos las muestras o enviarlos con una persona que sabemos que va a viajar al país, eh, porque el trámite aduanero realmente a veces toma mucho tiempo y requieren de muchísimas cosas. Más o menos el trámite está entre 30 y 45 días, que realmente para envío de muestras es un montón de tiempo. Entonces, si se tiene la oportunidad de poderlo llevar directamente, es lo mejor. Y como les decía, lo que más consideran o aprecian muchísimo los chilenos es la comunicación o las visitas que ustedes les hagan, la relación comercial que puedan tener con ellos. Entonces, eso es algo que sí sería una recomendación muy grande de nuestra parte para que la tomen muy en cuenta. Eh, pero el mercado chileno realmente tiene un potencial gigante para todos los productos, no solamente para café, pero sí se debe tener muy en cuenta todos los análisis previos, análisis de precios, análisis de trámites aduaneros, de mercado, de las competencias que existen en el mercado y también de cómo lo van a manejar. Nosotros trabajamos con un importador distribuidor que pues obviamente maneja su propia marca, pero nosotros como empresa le damos muchísimo apoyo en el tema de, por ejemplo, estudios de mercado, de cómo van las competencias, de alzas de precio o bajas de precio, de temas de promoción, de temas de nuevos productos, que ellos valoran mucho y es importante para obviamente el crecimiento de ambas partes, ¿no? Entonces, esa es la información que les puedo dejar. De todas maneras, si gustan hacerme alguna consulta en particular, aquí quedan mis datos para que los tengan o me pueden escribir o enviar un correo. Quedo a las órdenes. Bueno, Nicole, muchísimas gracias por la exposición, muy buena. Lo único, cuando exhibiste el video no se escuchaba bien, así que si tenés un link directo, ahí nos lo Ah, pidieron qué por pena. chat para que lo puedan ver, Claro, lo puedo lo podés poner poner así. acá en el chat, así lo pueden ver todos. Bueno, vamos a
tenemos varias preguntas para los tres, así que vamos a pasar a las preguntas. Voy a ir por orden de exposición. Janet, bueno, teniendo en cuenta los datos que mostraste de cómo fue aumentando el intercambio comercial y cuáles son los principales productos que participan, ¿dirías que los resultados estaban un poco en línea con los estudios previos, con las expectativas que tenían del acuerdo, o han sido mayores, menores? Bueno, muchas gracias, Diego, y por la pregunta. Creo que en realidad de las evaluaciones previas, haciendo una comparación con la evaluación previa y actualmente los resultados que se han tenido, vemos que ha sido más bien bastante positivo y ahí resalto lo que dijo Nicole. En realidad el mercado chileno más bien está abierto a recibir los productos ecuatorianos y eso que implicaría que en la realidad el acuerdo lo que está permitiendo más bien es cumpliendo su objetivo principal, que se pueda ingresar, que se pueda tener un mayor acceso del producto ecuatoriano al mercado chileno. Entonces, ese es, por ejemplo, uno de los, creo que un ejemplo muy claro de que el acuerdo, por lo menos en la parte de acceso a mercados, cumplió con su objetivo. Creemos que igual, por ejemplo, en la parte de la incorporación de nuevas materias, por ejemplo, en el caso de género, vamos viendo que los resultados incluso cada vez van siendo mayores, porque en el caso del Ecuador, por ejemplo, el tema de género empieza recién con el acuerdo con Chile, es ahí donde comienza a desarrollarse y vemos que la evaluación más bien creo que ha ido en ese caso mucho más allá, porque eso nos ha permitido incluso incorporar dentro de otros acuerdos que se están llevando a cabo. Entonces, más bien ha sido el pionero y el que ha permitido ir desarrollándose de mejor manera. Lo mismo podríamos señalar en el caso, por ejemplo, de buenas prácticas regulatorias. Vas creando previsibilidad, vas incorporando nuevas materias, vas permitiendo incluso que el sector privado pueda ir formando parte de ello a través de la emisión de observaciones, vas tratando de generar mayor transparencia incluso dentro del proceso. En el caso de facilitación, por ejemplo, que vas promoviendo incluso la plena implementación del acuerdo de facilitación al comercio, los resultados creo que han ido mucho más allá incluso de lo esperado. Diría, obviamente, los comités que se van que se llevan a cabo en lo posterior para ir haciendo las evaluaciones, van permitiendo incluso ir determinando o ir tratando de dar soluciones, obviamente, a problemas que se van presentando en el camino con la implementación propia del acuerdo. Pero vemos de manera positiva para el gobierno. Creo que este es un ejemplo, lo que Nicole acaba de mencionar, lo que Rodolfo ha presentado. Creemos también que es bastante claro en el tema de reglas de origen. Chile, en este caso, ha permitido que se dé una acumulación, por ejemplo, para incorporar material originario de los otros países de la comunidad andina, y lo cual obviamente beneficia al sector privado. Entonces vemos que es positivo y esperamos más bien que se pueda seguir aprovechando, que el sector privado aproveche el acuerdo que lo tiene. Probablemente en este caso, esta capacitación que ustedes están haciendo a través del BID, vemos que es positiva incluso para generar eso, ¿no? La sinergia entre un acuerdo que tienes vigente y el aprovechar lo que tú has firmado. Perfecto, Janet, muchísimas gracias. Quisiera para pasarle un par de preguntas a Rodolfo que nos han hecho. Bueno, en primer lugar, nos decían que más allá de que justamente tu presentación había estado principalmente enfocada en bienes, si tenés en claro, si nos podrías contar un poco cuáles son las oportunidades que ves para el sector de los servicios. Estás muteado, Rodolfo. No se escucha. Decía, expresaba, qué buena pregunta. El sector de los servicios, Chile ha presentado un requerimiento importante en los últimos años, tanto en la Expo como en la INPO. ¿Qué exportamos nosotros? Nosotros exportamos mundo creativo, algunos servicios en la minería, algo en la agricultura, etcétera. Pero lo interesante de todo esto es que las estadísticas de importación de servicios han comenzado a mostrar cosas recién en los últimos años porque se han empezado a registrar.
Y en ese sentido, hay espacio, hay muchísimo espacio en el mercado chileno, particularmente porque además tenemos una serie de elementos que favorecen la importación de servicios, como por ejemplo un acuerdo de doble tributación. Tenemos un acuerdo de doble tributación, lo que nos permite, por ejemplo, primero no pagar tributos en ambos lados, pero también permite, por ejemplo, a los proveedores acumular créditos de los insumos importados. Ustedes saben que el acuerdo de doble tributación, desconozco cómo es la legislación en Ecuador, pero por lo menos en el caso de Chile, que yo me imagino que son muy parecidas en general en Latinoamérica, tú puedes importar un insumo y el IVA que pagues por ese insumo lo puedes recuperar mientras ese insumo lo ocupes para una exportación de servicio. Lo otro que hay que tener sí en consideración es que nosotros tenemos una legislación nueva a contar del año pasado, y que empezó a agravar la compra y venta de servicios en Chile, que antes no estaban grabados. Por tanto, hay que sumarle automáticamente un 18% en cualquier operación que quieran hacer. Cada vez que un chileno vaya a comprar un servicio en el exterior, va a estar grabado por un 18% que va a ser pasado, digamos, a la compra del proveedor. Esos son elementos que hay que importar. ¿Qué consume mucho Chile? Consume, por ejemplo, servicios educacionales, consume harto. Eh, de hecho, particularmente me tocó trabajar en una universidad en Chile que tiene sede en Ecuador, como es el instituto, esta escuela de management de la Universidad SEC, está en Ecuador, está también en Chile, y por tanto sé que hacíamos requerimientos desde allá. Entiendo también que Chile está demandando, por ejemplo, también servicios medicinales o servicios médicos, atención médica también está haciéndola. La atención médica en el caso chileno vía remota ha aumentado mucho y por tanto hay lo que sí hay que cumplir son las regulaciones propias que tiene cada uno de los sectores. Y en eso, como decía bien Nicole, sí, el mercado chileno es un mercado bastante regulado en todas las áreas. Y por tanto ustedes van a encontrar tanto en bienes como en servicios disposiciones eh, de regulación que tienen que conocer exactamente para efectos de prestar los servicios acá en Chile. Por tanto, si me preguntas en términos generales, hay oportunidades, hay un acuerdo de doble tributación, hay que fijarse en el tema de las regulaciones, pero hay oportunidades y por lo menos las estadísticas muestran que en los sectores que les mostré, que les comenté recién, sí se están importando bastantes servicios desde el exterior. Ahora, ¿quiénes son los proveedores? Y volvemos aquí, lo que yo les decía y que Nicole también comentaba, hay una fuerte competencia de Latinoamérica, particularmente en áreas. Argentina está entrando muy fuerte en el sector servicio y Colombia también está entrando muy fuerte en el sector servicio, en proveer de esos servicios al mercado chileno. Perfecto. Ahí, Janet, puede ser que hayas levantado la mano, no sé si querías agregar algo. Sí, muchas gracias, Diego. Mira, justo de lo que había hablado, después vi un comentario en el chat que decían, los datos estadísticos no confirman los resultados positivos de que se habla, mantenemos una balanza comercial negativa permanente si se excluye petróleo. Creo que es importante mencionar esto porque si bien tenemos una balanza negativa, ¿cierto? En la parte de los productos no petroleros, sin embargo, es importante mencionar que el acuerdo, el AC-75, recién entra en vigor en mayo del 2022, cuando se incorporan ya estas nuevas materias. Entonces, estamos hablando que recién comienzan a verse recién los efectos positivos entre 2020, fines de 2022, 2023, probablemente durante ese año 2024, donde ya entra en vigor de manera plena el AC-75. Sin embargo, se puede ver que del 2022 al 2023, las exportaciones no petroleras pasan de 383 millones a 387 millones. Entonces, sí se vea un incremento ahí en los productos no petroleros que han logrado ingresar al mercado, a pesar de que las importaciones no petroleras se han mantenido a los 540 millones. Entonces, creemos que eso es un signo y por eso me refería que más bien en la parte de acceso a mercados, creemos, si bien es cierto, es un mercado regulado, pero sí está abierto a recibir productos ecuatorianos y por eso vemos de manera positiva que se puede ir generando un efecto positivo a lo largo del tiempo.
No sé si con eso, creo que es José Franco que hacía esta consulta, pero creo que es importante aclarar eso, ¿no? Entra en vigor recién el 16 de mayo del 2022 el AC-75, a pesar de que ya se había negociado una gran parte anteriormente, pero con el AC-75, la incorporación de nuevas materias, creemos que mejora y se estaría viendo en este resultado. Eso nada más. Gracias, Diego. Gracias, Janet. En esa línea teníamos una pregunta también para Rodolfo, que bueno, que quizás vos también, si querés hacer algún comentario, que es, bueno, ¿a qué atribuyes, digamos, que esté tan centrado en productos petroleros y cuáles son los productos no petroleros que podrían aumentar la participación? Rolfo, ¿a qué atribuye la O poca sea, participación de Ecuador en el mercado chileno? ujú, Pocos productos, la mayor parte constituye petróleo. Dice. exacto. ¿Y Exigente. cuáles serían los productos no petroleros que podrían tener posibilidades? Sí, yo, a ver, perdón, sí. Lo primero es quizás, y aquí es importante, y por eso yo, si se vieron a lo largo de mi presentación, en varias veces dije hay que hacer un doble clic en algunas cosas. Siempre hay que ir un poquito más adentro, porque el dato grueso a veces nos tiende tiende a sesgar un poquito la, la, la conclusión. De hecho, solo como, pero habría que ver el dato, si uno en realidad analizara la balanza comercial, y quiero complementar lo que decía antes Janet, la balanza comercial, si la comparamos la del 2019 contra la del 2023, se ha reducido casi al tercio de lo que era, casi un tercio. Y no todo eso son productos petroleros. Un poco es productos petroleros, pero eso significa que entonces las importaciones desde Ecuador han aumentado más. Hay que entrar a ver qué cosa está dentro, pero lo que quiero decir es que la balanza comercial ha ido haciendo cada vez, todavía es negativa, pero ha ido mejorando para efectos del Ecuador. Eso es lo primero. Lo segundo es que con respecto a los productos no petroleros, claro, efectivamente, y aquí me tomo nuevamente de lo que decía Nicole, no es solo café, tenemos una buena apreciación por el plátano, por la banana, por la piña, por el café, por los chocolates, por los confites. Tenemos varias cosas que consideramos que son bastante buenas desde del Ecuador y son bien consumidas acá. Están siempre dentro de y aquí lo hablo como consumidor, desde las primeras preferencias cuando uno va al supermercado a elegir y dice, esto quiero porque viene de tal lado. Entonces hay una buena imagen del producto, del producto. Quizás lo que pasa es que no hay mucho conocimiento, y ahí es un trabajo que tienen que hacer más bien las agencias de promoción de exportaciones, de otros productos distintos en los mercados de destino. Y aquí lo hablo un poco también conociendo el trabajo que no sé si que hace Pro Ecuador, pero sí conozco el trabajo de Pro Chile y por tanto siempre hay una similitud un poco en lo que se hace. Si uno ve la concentración de productos, uno ve a Ecuador en el plátano, en la banana, en la piña, en las rosas, en las flores. Entonces, claro, hay una concentración, creo yo, importante de productos desde el Ecuador, eh, como son aceite, atún. Hay algunas cosas, no las nombré acá, pero por ejemplo hay cemento, el camarón ecuatoriano, por cierto, que decía Nicole, las piñas, pastas de cacao, los palmitos también son muy conocidos desde el Ecuador. eh, pero quizás lo que falta quizás es un poquito más de promoción comercial, no, sin dejar de lado estos productos, en productos distintos a los tradicionales. Yo creo que ahí podría estar el elemento y que Ecuador logre salir, siempre está, para efectos de Chile, entre la posición 20, 19, 18 como proveedor general de insumos. Me parece que ahí está el espacio donde y respecto a la pregunta que dices, pues, ¿será a OTC? Sí, yo creo que a OTC y a medidas sanitarias y a medidas procedimentales, y un poco, retomo un poco lo que decía Nicole, Chile es un mercado bastante abierto, bastante receptivo de los productos internacionales, pero bastante regulado también. Eh, Hay bastante revisión en algunos elementos, particularmente en estos productos que requieren muchas veces de alguna inocuidad alimentaria. Ahí hay un punto fijo importante por parte de Chile. Ustedes sabrán que Chile tiene de alguna forma
una historia internacional en términos del cuidado de este tipo de cosas y por estar libre de ciertas plagas, y por tanto Chile es muy cuidadoso en que ese tipo de cosas no pasen. Y por tanto quizás ahí está el elemento y tener la constancia. Repito, y vuelvo a tomar a Nicole, estas cosas no ocurren en una importación, tienen que saberlas bien porque toman tiempo cumplir estas regulaciones, toman espacio convencer a los potenciales clientes de que efectivamente el producto cumple con las cosas, y por tanto se hace necesario, lo que mostraba, conocer bien toda esta cadena regulatoria que van a necesitar cumplir para efectos de la entrada al mercado. Y por último, decía, mercados exigentes, sí, mercados exigentes. Mercadeo puede ser algo, pero hay una exigencia de mercado importante. Y lo segundo es que las aduanas chilenas, y vuelvo a repetir acá, y me refiero a las aduanas, no solo al Servicio Nacional de Aduanas, sino a todos los que participan en las zonas primarias, como son tanto la PDI, el SAC, el ICP, todos los que están ahí haciendo revisiones. eh, Sabrán ustedes por las noticias que Chile se ha vuelto una suerte de hub para muchas cosas, y muchas cosas pasan por puertos chilenos y se van al resto de Latinoamérica o salen por Chile. Y por tanto, por eso también la revisión es importante, lo que decía sobre de por qué no enviar las muestras, porque también la aduana se dio cuenta que muchas estaba separando las importaciones en pequeñas muestras para evitar ciertas revisiones. Y le empezó a colocar ojo a la revisión de cada una de las muestras. Por eso es que las muestras hoy día toman tiempo, toman permisos, etc. Ahora, valga la importancia de hacer este elemento. Sepan ustedes también que la aduana chilena, lo tienen todas las aduanas, pero la aduana chilena lo ha logrado o lo logramos implementar fuertemente. Hay instrumentos que les permiten a ustedes, antes de realizar la exportación, saber si están o no cumpliendo con todos los procedimientos, y que se llaman resoluciones anticipadas. Las resoluciones anticipadas uno las ve muy lejanas y se tiende a creer que son solo de clasificación de mercancía, y no es así. La normativa chilena dice, para cualquier procedimiento aduanero. Entonces ustedes pueden consultar antes, y si bien en el marco de la Organización Mundial de Comercio están definidas y se establece que el periodo es de hasta 150 días, y yo estaré de acuerdo con ustedes si alguien me dice, pero Rodolfo, si yo pido el negocio es hoy, esperar 150 días para que me dé una respuesta si estoy bien es mucho tiempo, es cierto, pero la aduana chilena se demora en promedio, salvo en los productos químicos, porque tiene que mandar a analizar fuera de la aduana no tiene un laboratorio químico para algunas mercancías, se demora en promedio 30 a 40 días en dar una respuesta. Y con esa resolución en mano, ustedes pueden preguntar y enviar un bosquejo de su proceso productivo, de todos los elementos que creen que se necesitan, y los bosquejos si se están cumpliendo correctamente. Y si es que se están cumpliendo correctamente, el director de aduana les va a emitir una resolución que para ese producto idéntico, no lo pueden cambiar en composición, pero siempre el mismo producto, independiente de las cantidades, van a tener una suerte de, no de pase libre, pero el fiscalizador en la línea, cuando llegue con su producto, va a tomar esa resolución y va a saber que ya presentaron todo antes, que está todo en línea, y lo más probable es que la revisión va a ser menos exhaustiva. Y esa resolución dura 2 años para todos esos productos. Inicialmente, por ejemplo, en el caso de Chile, esa resolución era para clasificación de producto. Cuando yo llegué a la aduana, la ampliamos a origen, la ampliamos a valor y después las ampliamos a cualquier procedimiento aduanero, y por tanto nos servía a nosotros para agilizar antes el despacho de las mercancías y que no estuviesen tanto tiempo en la aduana, porque todo eso también significa costo, que una mercancía esté más tiempo en la aduana, que la manden a algún tipo de almacenaje, etc. Pero respondiendo a la pregunta, sí, todos los elementos, pero esos elementos se pueden conocer y subsanar incluso antes de realizar la importación a través de este tipo de instrumentos. Perfecto, Rodolfo, muchas gracias. Bueno, ya estamos en la hora, así que voy a pasar para las preguntas para Nicole, que también había, y así ya vamos finalizando. Nicole, bueno, en general nos preguntaron, dentro de tu experiencia, cómo una empresa que recién está empezando a exportar, cuáles son las estrategias para involucrarse en un mercado como el de Chile, si yendo a ferias, o cuáles son las herramientas que utilizaron. ¿Cómo Sí, creo que se quedó
parado, Diego, pero leí la consulta y pues creo que ya igual la estaba finalizando. Sí, mira, como recomendación a una empresa que aún no Conocer también exporta. y encontrar oportunidades. En lo particular, ustedes nos preguntaban si utilizan el momento de exportar. Sí, bueno, como les comentaba, mi recomendación realmente para una empresa que recién va a exportar o quiere exportar, el objetivo de poder hacerlo, es primero, obviamente, tener todo reglamentado, ¿no? Todos los documentos que se necesitan, todos los respaldos que vas a necesitar en la parte documental. em, por supuesto que sea una empresa constituida, que el producto tenga pues su registro sanitario, notificación sanitaria y todos los respaldos que se van a requerir. En el caso de café específicamente, no es un requisito, por ejemplo, tener tabla nutricional. En muchos de los otros productos sí es un requisito. Entonces, todas esas cosas te lo van a solicitar, te lo van a pedir al momento ya de la negociación, incluso del envío de las muestras y todo. Entonces, es importante tener eso como primer paso. Eh, Incluso diría tener todo eso reglamentado y regulado previo a poder, por ejemplo, asistir a una feria o a una misión comercial. ¿Por qué? Porque si bien esto es un espacio sumamente importante, que lógicamente se los recomiendo muchísimo y es muy valioso poder asistir a este tipo de eventos, por Ecuador resulta como una herramienta sustancial para esto, tiene una gran apertura para ayudar a todos los emprendedores y los exportadores. Esto de todas maneras va a representar una inversión, sea poca o sea mucha, eso ya depende de cada empresa, pero sería una jugada en vano, le digo yo, si no tienes todo esto previo que te lo van a pedir, que te lo van a requerir, especialmente para Chile. Como ya lo hemos dicho varias veces, es un mercado muy exigente. eh, ¿Por qué? Porque son consumidores que buscan calidad, son empresas que valoran mucho la calidad y obviamente el respaldo de que sea una empresa que ya esté constituida, que tenga todo en orden, que tenga todas las regulaciones que se requieren, que el producto final tenga registro sanitario, fitosanitario, etcétera, y todo lo que se vaya a requerir en la parte, por llamarlo, legal o aduanera, es el primer paso. O sea, una vez que ustedes ya tengan todo eso, lógicamente es muy importante estudiar el mercado, saber quiénes son sus potenciales clientes y estudiarlos, investigar sobre ellos, saber quiénes son los que actualmente ya les venden o cuáles son las competencias de ellos para ver qué ventaja competitiva se les puede ofrecer. Porque pues ofertas pueden tener muchas, pero realmente la manera de destacarse frente a ellos es pues poder comunicar la calidad que tiene tu producto, la manera en que lo procesas, que la trazabilidad, el fair trade, todo ese tipo de cosas realmente son un plus muy, muy alto que valoran muchísimo los chilenos. Entonces, siempre que podamos ofrecer eso sobre la ventaja competitiva de calidad que Ecuador ya tiene como país, pues van a tener una oportunidad bien grande. Diego, ¿me escuchan? Disculpen las molestias a todos. Yo de parte del Bidintal soy Andrea. Les comento que a Diego se le cayó internet, así que no va a poder hacer el cierre. Pero bueno, aprovechamos para agradecerles a todos los especialistas que expusieron hoy, que con su claridad y su expertise. Seguimos nosotros el lunes con esta capacitación y cualquier duda que tengan pueden comunicarse a ¿Perdona? intal@org y seguimos comunicados para la próxima sesión. Damos por finalizada esta capacitación del día de hoy. Sí, Rodolfo. Sí,